if you have some questions that you couldn't ask yesterday. Tan pronto como ellos vengan, les vamos a dar la plataforma y hasta tanto tenemos una sesión de preguntas. Si alguien quedó con alguna pregunta de ayer o tiene otras preguntas nuevas. Yes. El pastor. Can you come here and I will give my microphone. Quizás puede venir hasta acá y le damos el micrófono. Time. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta que hace mucho tiempo está en mi mente, años, y traté de encontrar solución. En el libro de San Mateo, cuando habla del juicio que le hicieron al Señor Jesús antes de condenarlo, llegó un momento en que Pilato, debido al mensaje que había recibido de su señora, trató de todas maneras de salvarlo. Pero los hebreos gritaban, crucifícalo, 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 y siguieron gritando, y Pilato siguió tratando, y crucifícalo, y crucifícalo. Pero llegó un momento en que Pilato no sabía qué hacer, entonces lavó sus manos y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y entonces los judíos que estaban ahí presentes, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la pregunta es, si es cierto que nosotros pensamos que durante los siglos los judíos fueron maltratados y perseguidos y muertos, si tiene algo que ver con esa maldición que ellos mismos se pusieron encima. ¿Está clara la pregunta? Thank you very much. I just answer quickly, and then I will give the time for the music there. This question is important, and it is related to what I will say this evening. Esta pregunta es importante y está relacionada con lo que vamos a hablar en la noche. Because in fact, during all the centuries, the Christians have justified killing the Jews because they have pronounced this sentence, his blood be upon us and our children. Porque durante los siglos los cristianos usaron este texto como una excusa para matar a los judíos. I will say two things. Voy a decir dos cosas. First, if I say to you that every day when I pray, si yo digo para ustedes que cada día cuando yo oro, I pray in my prayer yo oro y ahí that en mi oración, the blood of Jesus be upon me and my children. Que la sangre de Jesús sea en mí y en mis hijos. What do you think? That ¿Qué is piensan? good or not good? That is good or not good? ¿Eso es algo bueno o es algo malo? Why it is good? Why when the bueno? Jews say that it is not good, when I say that it is good? No es lo mismo lo que dijeron los judíos de lo que dice usted. Los judíos que su sangre sea sobre nosotros, y tú dices que su sangre esté en nosotros, muy diferente. Okay, you can read all the Bible. You will never find one text where the blood of the Messiah is a curse. It is always a blessing. Podés leer toda la Biblia y no vas a encontrar en ningún lugar donde la sangre de Jesús sea una maldición, sino que siempre una bendición. It is always a blessing. Es siempre una bendición. No, está claro, la sangre de Cristo siempre es una bendición. La sangre de Cristo no cayó sobre ellos. La sangre de Cristo no fue la culpa, el castigo de los judíos. Y además, lo que usted dijo no es correcto. Los cristianos no le echaron la culpa a judíos, los mataron. Los que los mataron fueron paganos que se hacen llamar cristianos. Pablo no iba matando judíos. La iglesia cristiana no mataba judíos. Los que los mataron son paganos que se llaman cristianos. I am not sure about what you said. No estoy seguro de lo que dices. Because the Christians Porque have los cristianos put the blame of the death of Jesus and sí le echan la culpa de la upon muerte de the Jesús Jews.
A ver, pero usted está diciendo cristianos a la Iglesia Católica. Okay, that are the Christians. No son cristianos. Yeah. No, remember, from the 4th century to the 16th century, Desde el siglo the IV al only one 16, church was a Catholic church. La única No, iglesia, no hubo dos. No, la eso única es un iglesia error. era la católica. Dios nos dice claramente que cuando se levantó la Iglesia Católica, persiguió a la Iglesia verdadera hasta que la asesinó. Y Elena White nos dice claramente el conflicto de los siglos que hubo, la verdadera Iglesia de Okay, Cristo I am not speaking duró here. hasta el I siglo understand. XIII. I understand. I am Entiende. not speaking here about the true Christians. No estoy hablando de los cristianos Ah, ok. verdaderos. I am not speaking here about the remnant No church. estoy hablando del pueblo remanente. I am speaking here about the people who bear the name Christian Estoy hablando de los que llevan el nombre de cristianos. and they are recognized by the world as Christians. Y a los que ok. el mundo reconoce De cristianos. la Go, Babilonia- go anywhere and say Catholic are not Christians, Ajá. people will say you are crazy. Ok, La bueno. gente Catholic me va a are tratar de Christians. loco si yo digo que los católicos Okay. no son cristianos. When I say Christians, I don't say Seventh-day Adventist. Cuando digo cristianos, No, yo digo tampoco I adventistas. estoy say hablando de the Adventistas séptimo generality of Christians. Ok, Habla de la the generalidad. generality of Christians, but, pero, perdón, Elena White dice claramente que Roma persiguió, asesinó a los verdaderos cristianos Hermanos, y hermanos. a los Hermanos, judíos. nosotros no podemos hacer de esta sesión una cuestión de debate. Eso está fuera de cuestión. Y yo voy a parar todo el momento que pasar esto. Perdona, pastor, porque esto si no se cría un lío. Ni siquiera dejamos que él terminase de presentar su idea. O sea, iniciamos a escuchar y ya lo cortamos. Entonces es necesario dejar que él conteste todo y después nosotros reaccionamos. Si no, no vamos. ¿Qué pasa? Esa parte no se hace así, en ningún lugar, ¿no? Porque ahí solamente vamos a crear una pelea, una discusión entre nosotros. Vamos a escuchar, si uno no concorda, después hacemos observaciones, pero de modo que nosotros lo hacemos, ¿no? Uno deja a otro hablar y termina y después nosotros reaccionamos. Por favor, ¿no? Okay. I will finish my answer to this question, then we will have the music, Voy a and terminar de then I contestar. will have my presentation, and at the end I will give 5 or 10 minutes for more questions, okay? Just, I would like to finish saying, even Quiero if terminar this diciendo sentence, esto. even if this sentence is blood be upon me and my Aún si children, lo que yo dije, que la sangre de él sea en mí y en mis hijos, is a curse, even if it is a aún curse. si eso fuera una maldición. Do you know how long was this curse? ¿Saben cuánto tiempo estuvo esta For how maldición? long was the curse? ¿Por cuánto tiempo? Until the fourth generation. Until the 4th generation, no, not at all. In this case, No es hasta la cuarta generación. if En it este was caso, a curse, it was not more than for 6 or 7 hours. en este caso, si era una maldición, no era más de 6 o 7 horas On the same day, del mismo día. because on the cross, Porque en la cruz, Jesus say, Father, forgive them because they don't know what they are doing. en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Then do we accept that the intercession of Jesus is valid or Entonces, not? ¿aceptamos que la intercesión de Jesús es válida o no? If we say yes, then everything is stopped. Everything is put at zero at the time of the crucifixion. Nothing before the crucifixion can be counted for after. Because Jesus said, forgive them because they don't know what they are doing. Entonces, Sorry. si nosotros creemos en eso, ya está. Todo lo que va antes de eso queda en cero. Okay. Porque Jesús dijo, Padre, perdónalos. Okay, then God has forgiven what they have said. Then there is no curse after the Entonces, crucifixion. Dios ha perdonado lo que ellos dijeron y después de la If cruz the no hay una Christians maldición. have taken this word as a curse to kill the Jews, it is their own decision. They are not doing the will of God. Entonces, si los cristianos usaron este texto para matar judíos, es su decisión, pero no la voluntad de Dios.
ustedes ven, seguramente muchos lo conocen, se llama Camerata Clásica. Somos un conjunto de cuerdas de la Iglesia del Parque, de la Universidad, del Sanatorio, muchos son profesionales, del Sanatorio, de la Universidad, muchos alumnos. Y bueno, lo que nos une es la música y alabar a Dios, es lo que nos une. Así que en esta oportunidad le vamos a brindar 4 canciones hebreas. La primera es Adon Olam, que es Señor del Universo. La segunda es Canción de Sión. La tercera, Sisu et Jerusalem, regocíjate Jerusalén. Y la cuarta, Él es Jehová.
Vamos a ponernos en pie para orar. Gracias, Señor, te damos porque podemos estar juntos en esta noche. Gracias te damos por el maravilloso regalo de la salvación que es en Cristo Jesús para todos los seres humanos que han nacido en este mundo. Gracias porque solo por Jesús podemos tener acceso al regalo maravilloso de la eternidad. En esta noche, Señor, queremos rogarte que tú bendigas al pastor, que sus palabras y expresiones vengan de ti, y que cada uno de nosotros al salir esta noche podamos salir con la certeza de tu presencia y de la seguridad de la vida eterna. Lo rogamos por Jesús. Amén. Quisiéramos agradecer a la Camerata por la notable presentación con himnos hebreos que mueven nuestro corazón y que son de suma importancia para el pueblo de Israel. Quiero leer un pasaje de la Palabra de Dios, un texto que ya mencionó el pastor Richard Elofer, que es un pasaje difícil, que a medida que él siga presentando irá aclarando un poquito estos conceptos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo en el capítulo 11 del libro de Romanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice el verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Texto difícil. Por otro lado, hay más de 30 citas del don de profecía, claramente indicando al pueblo adventista acerca de la enorme responsabilidad evangelística
que tenemos en función de la misión de acercarnos al pueblo de Israel. Como cristianos, somos el único pueblo con identidad como para poder estar cerca del pueblo de Israel. Aceptamos el Antiguo Testamento, aceptamos la Torá, la ley, y entre todos los aspectos de la ley destacamos el sábado. Singularidad única del pueblo adventista. Quien nos acompaña en esta ocasión es el pastor Richard Eloffe, pastor adventista. Él tiene un magíster en liderazgo, un título de posgrado y un doctorado en misiología. Es director del Centro Mundial de Fraternidad Judío Adventista de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por tanto, es un ministro de la Iglesia. Le acompaña el pastor y doctor Reinaldo Siqueira, actual decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de San Pablo, la UNASP. Y además está como asociado al Departamento de Misión Global para las Comunidades Hebreas Adventistas en la División Sudamericana de la Iglesia Adventista. Hasta esta mañana nos acompañaba el pastor Roberto Gullón, secretario de la Unión Argentina y director de Misión Global, responsable por las comunidades hebreas en la Argentina. Y nos acompaña quien hizo la primera oración, el pastor Richard Hernández, director de Misión Global de la Asociación Argentina Central. Por lo tanto, yo quiero dejar bien claro ante todos los presentes que esto es la Iglesia Adventista, pero con una sensibilidad significativa, extendiendo puentes y abriendo el corazón y las puertas a la comunidad hebrea, para que los hermanos adventistas de origen hebreo, más todos los hermanos de origen judío, que podamos llegar a compartir con ellos, sepan que la iglesia está abierta para ellos. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso como hijos e hijas de Dios. No nos confundamos y permitamos que el pastor pueda explayarse y determinar el tema que va a presentar en esta noche, que dicho sea de paso, es un tema precioso. Hoy domingo, ¿por qué el no a Jesús de parte de la comunidad judía? ¿Por qué ese rechazo? Y él nos lo va a aclarar. Dios bendiga la presentación del pastor Richard. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y permitamos ser edificados. Todo lo que estamos haciendo no es como muchos hermanos por allí, equivocada e imprudentemente han dicho, los hermanos de la bendición están judaizando la iglesia. Eso es ignorancia y desconocimiento. Estamos simplemente entendiendo a la comunidad hebrea para alcanzar sus corazones, y el mensaje adventista es también el mensaje de la comunidad hebrea. Dios bendiga a la iglesia en la comprensión de esto. Querido pastor Richard, todo el tiempo es suyo. Bienvenido. Thank you very much, Pastor. Thank you for Muchas your gracias. good word. And thank you very much for this beautiful music. Muchas gracias por la música It hermosa. was worth to wait for this music because it was really, really good. Valió la pena esperar por la música. Not only because I was sensitive to this Hebrew music, but also because they are playing very well. No solo para mí porque es una música judía que me gusta, pero también porque sonó lindo. And today I am happy to share with you this topic you have here on the screen. Hoy I am estoy sorry muy that contento de compartir esto con ustedes. I am sorry that the slides are not translated in Spanish. Lo siento que el PowerPoint no está traducido al español. But I think that even if many of you don't speak fluently English, at least you can read English, and it is okay with the slide. Y aunque muchos de ustedes capaz no comprendan todo el inglés, probablemente es más fácil leer, así que van a poder comprender mejor el PowerPoint. In fact, during the last days, I tried to show you that we have to be very careful when we say that the Jews have not accepted Jesus. Durante los últimos días estuve tratando de mostrarles que tenemos que ser cuidadosos de decir que los judíos no aceptaron a Jesús. Especially 2,000 years ago.
especialmente 2000 años atrás. You remember I show you all the text where we have seen how many thousands of Jews have been baptized in Jerusalem. Les mostramos el otro día un montón de textos de los miles de judíos que se bautizaron en Jerusalén. And we have to remember that the message of Jesus is a Jewish message. Y tenemos que recordar que el mensaje de Jesús es un mensaje The judío. proclamation and the sermon of Jesus were done among the Jews. Todos los sermones y mensajes de Jesús fueron en un medio judío. And nobody said to him, "What are you doing? What are you telling? That is a new religion. That is something we don't know. That is something new." Nobody said that to Y Jesus. a Jesús nadie le dijo, ¿qué es esto que estás predicando? ¿Qué es esta religión nueva que estás trayendo? No conocemos esto. Nadie le dijo eso. Of course, there were discussions, Claro que había discusiones, exactly like we have today in our church. como tenemos nosotros en la iglesia. We don't agree on everything. Nosotros no estamos de acuerdo con todo. Then it is the same in the time of Jesus. All were Jews. Y aún así era igual en el tiempo de Jesús cuando todos But eran judíos. some were Essenes from the Dead Sea Scroll, others were Sadducees, others were Pharisees. There were a lot of discussion between all these group of Jews. Había diferentes grupos judíos, los esenios, los saduceos, los fariseos, y entre ellos discutían mucho. And even between themselves, the same group, they had discussion inside of this group. Y aún dentro de estos grupos había discusiones entre ellos. And the most famous discussion among the Pharisees was between the school of Shammai and the school of Hillel. Y entre los fariseos hubo una discusión muy grande entre dos escuelas de Shammai Yeah. y Hillel. Hillel. They were both Pharisees. Los dos eran fariseos. When Hillel was the president of the Sanhedrin, Shammai was the vice president of the Sanhedrin. En un At the momento, same time, Eliel era el presidente del Sanedrín y Shalliel era Shammai Shammai, was the era vice el president. vicepresidente del And they Sanedrín. didn't agree together in many points. Y ellos no siempre estuvieron de acuerdo en todos los puntos. Then it is normal to see in the gospel that people, Jews, leaders, come to Jesus and ask him questions and try to see where is the problem with this Jesus. Y entonces vemos en los evangelios que la gente viene muchas veces a preguntarle a Jesús sobre estos But problemas y the estas main discusiones. message of Jesus was a Jewish message Pero el mensaje de Jesús era un mensaje judío, because it was based on the Old Testament, the Hebrew Bible. porque estaba basado en el Antiguo Testamento, que And sería la that's Biblia why judía. when Peter has made his first sermon and he quoted the Hebrew Bible, Joel and some other text, Y entonces por eso cuando Pedro tuvo un sermón, él habló de Joel y otros libros del Antiguo Testamento. naturally the Jews have accepted what he said. Por supuesto, los judíos aceptan lo que está dicho allí. And we see that thousands and thousands of Jews were baptized. Y vemos que miles y miles de judíos se bautizaron. But the problem is that today is not the same. Pero el problema es que hoy no es igual. Today you can go to preach in Jerusalem, Si hoy vamos a predicar a Jerusalén, you will not see 3,000 people will be baptized. no vamos a ver 3.000 personas que se bautizan. And the people will say, what you do, what you say is not Jewish. Y lo que la gente nos va a decir es, lo que estás predicando, eso no tiene nada que ver con el judaísmo. And in fact, today the Jewish people consider Jesus and Christianity as completely foreign of Judaism. Y hoy en día los judíos consideran a Jesús y el cristianismo algo totalmente diferente del Then judaísmo. it is important to know why Jews don't believe in Jesus. Entonces es importante saber por qué los judíos no creen en Jesús. Because it is not because they don't want to believe in God. No es que ellos no quieren creer en Dios. It is not because they have a difficult heart and they prefer business than God.
no es que ellos tienen un corazón duro y prefieren los negocios antes que a Dios. In this world, there are so many stereotypes about the Jewish people. En nuestro mundo tenemos muchos estereotipos para los judíos. We don't see that the Jews want to be faithful to the Bible. We don't see that. Yeah. Nosotros no vemos que los judíos quieren ser fieles a la Biblia. But as I already said, just if you live a little bit among the Jews, you will discover how these people want to be faithful to the Jews, Pero to yo the les Bible. digo de que si viviéramos un poco en el medio de los judíos, veríamos cómo ellos sí quieren ser fieles a la Biblia. Of course, I am not speaking about all the Jews. Claro, no hablo de todos los judíos. You have all kind of Jews. Hay muchos tipos de You judíos. have secular Jews. Judíos seculares. The Jewish people today is like Christianity. Los judíos de hoy son como los cristianos. You have some Christians who believe, some Christians who don't believe. Tenemos cristianos que creen y cristianos que no creen. You have some Christians who believe in creation, some other Christians who believe in evolution. Tenemos cristianos que creen en la creación y otros que creen en la evolución. You have the same among the Jews. Entre los judíos es igual. Today there are different groups among the Jews, different sects, and Hoy- they don't believe the same thing Hoy together. tenemos diferentes sectas entre los judíos y no todos creen lo mismo. But I am not speaking about the secular Jews or the Jews who don't believe. Pero yo no hablo de los judíos seculares, aquellos que no creen. What I say is about the traditional rabbinical Judaism. Yo estoy hablando del judaísmo tradicional y rabínico. Because you will be confronted to these Jews too when you will preach the gospel to the Jews. Porque van a enfrentarse a este tipo de judíos cuando prediquen el evangelio. And you have to be careful when you go to speak with Jews. Y tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a hablar con ellos. Because you can think that you know very well your Bible. Porque vos podés pensar que conoces muy bien tu Biblia. And then you will go to speak with Jews. Y entonces vas a hablar con los judíos. And you will discover you will be in difficulties. Y vas a descubrir que estarás en dificultades. Maybe most of you know Adi Lascaux, who was student here. Adi Lascaux. Capaz ustedes conocen a Adi Lascaux, que fue un He's estudiante a aquí. pastor now in Israel. Él es pastor ahora en Israel. And he was student here in this Y university. él fue estudiante acá en esta universidad. And I don't know if he said to you the story of his family, Yo no sé si él les contó a ustedes la historia de su familia, especially his grandfather, especialmente de su abuelo. because he is an Adventist for several generations. Él es un adventista de muchas generaciones. And his grandfather was the elder of the main church in Bucharest in Romania. Y su abuelo era el anciano principal en la iglesia adventista en Bucarest, en Very Rumania. strong Adventist Muy fuerte adventista. who wanted to convert all the world to Adventism. Él quería convertir a todo el mundo al When adventismo. the pastor was not there, he was the first to preach in the church. Si el pastor no llegaba a la iglesia, él era el que iba a predicar. And next to the church was a synagogue. Y al lado de la iglesia había una sinagoga. And every Sabbath he walked to go to the church, Y cada sábado que él caminaba para ir a la iglesia, and he crossed Jews who were going to the synagogue. y él cruzaba a judíos que estaban yendo en la otra dirección a la sinagoga. And he said, hello, Shabbat Shalom, Y él decía, hola, Shabbat Shalom, Happy feliz sábado, Sabbath in Romanian. feliz sábado en rumano. And he was very sorry that these Jews don't believe in Jesus. Y él estaba muy triste que estos judíos no creían en Jesús. He was very sorry that we cannot worship together, the Jews there and the Christians there. Él estaba muy triste que no podíamos adorar juntos, los judíos allá y nosotros acá. And he decided to go one day to speak with the rabbi and to bring the rabbi to Jesus. Y entonces él un sábado decidió ir a hablar con el rabí y traerlo a Jesús. And he spoke about that to the pastor. Y él habló de eso con el pastor. And the pastor knew how he was a strong Adventist. Y el pastor lo conocía muy bien a él. His son, the father of Adi, was a pastor in Romania.
El papá de Adi entonces era un pastor allá en Rumania. They were Adventists for several generations. Muchas generaciones de adventistas. And then one day, during the week, Y entonces un día de la he semana, decided to go to the synagogue to speak with the rabbi. él fue a la sinagoga a hablar con el rabí. Then he went to the synagogue, Así que él fue a la sinagoga, he rings the bell, tocó el timbre and the rabbi was living in the apartment upstairs. y el rabí vivía en un departamento arriba de Then la, he de la came sinagoga. down, Y entonces bajó, and the rabbi opens the door, and he saw abre la this man. puerta y ve a este He say, hombre. okay, good morning. Y le dice, hola, buenos días, How are you? ¿cómo What do estás? you want? ¿Qué querés? And this man say, I would like to speak with you. Can you give me a little time? Y el hombre le dice, quiero hablar con vos, ¿me das un poco And de the tiempo? rabbi was very open. The rabbi say to him, okay, come, please come. Y el rabí, muy abierta persona, le dice, adelante, And entra. he took him in his apartment. Y They lo sat llevó a down su in departamento. the living room. Se sentaron juntos en la And sala. his wife made a small tea and small cake. Y bueno, la esposa le trajo un poco de todo. Very nice man. Un hombre muy bueno. And he said to him, okay, what do you want to say to me? Y le dijo, muy bien, ¿qué es lo que me querés decir? And this man said, you know, I don't know if you know me, but I am the elder of this church here, the Seventh-day Adventist Church. Y entonces él le dice, no sé si me conoces, pero yo soy el anciano de la iglesia de acá al lado, de la iglesia adventista. And he said, you know us? And the rabbi say, oh yes, I know very well Seventh-day Adventist. Y Yes. dice, ¿conoces? Y el rabí dice, por supuesto, conozco muy bien a los adventistas. And he said, do you know that we keep the Sabbath? ¿Sabes que guardamos el And sábado? the rabbi say, yes, yes, I know. I see your people going to the church every Saturday. Yes, Y that is good. el rabí dice, por supuesto, yo los voy a ir todos los sábados a la iglesia. And he Es muy said, bueno do you eso. know that we have some other common point together? Y dice, ¿sabes que tenemos otros puntos en común? Like we don't eat unclean food and things like that. Como que nosotros no comemos comidas inmundas y todo Then eso. he started, as we taught him, start with a common point Entonces to empezó a build hablar bridge with other people. lo que nosotros decimos los puntos comunes, a hacer puentes con la otra gente. And the rabbi continued to speak with him, and he said, you know, we have a difference together. Y entonces el rabí siguió hablando con No, él. he's not the rabbi, he's Entonces Last crew. el anciano siguió hablando con él y dice, pero ¿sabes qué? Tenemos he said, unas diferencias we también. believe that Jesus is the Messiah. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías. And the rabbi say, oh, I know, but we don't believe that Jesus is the Messiah. Y el rabí le dice, yo sé, obvio, pero nosotros no creemos que Jesús es el And Mesías. the elder said, I would like to speak with you about Jesus. Entonces el anciano le dice, yo quiero hablar contigo de Jesús. And the rabbi say, okay, yes, I am open to speak with you about Jesus. What do you want to know? Y el rabí dice, bueno, yo estoy abierto a que hables conmigo. ¿Qué me querés contar? And El rabí, perdón, le dice, Ya, ¿qué ya. querés saber? the elder started to open his Bible, Entonces el anciano empezó a abrir su Biblia, started to read the messianic prophecy, empezó a leer la profecía starting mesiánica, to ask questions to the rabbi. empezándole a preguntar al rabí. I can tell you, Y yo les puedo decir this elder que este anciano never nunca came back to the volvió Seventh-day Adventist Church. a la iglesia adventista. He was converted to Judaism by the rabbi on that day. Él fue convertido al judaísmo por el rabí en ese día. And when I saw him the last time, Y cuando yo lo vi la última he vez, came in Israel to see his son because Pastor Lascu was pastor with us in Israel. vino a Israel a ver a su hijo o su nieto, que era pastor allí. When I saw him the last time, yeah, El padre de Archie. Yeah. Y ahí, cuando lo vi la última vez, he was a very, very Orthodox Jew with Él a era- big beard, big hat, black hat, big coat, exactly an Orthodox Jew like in Brooklyn, like in the most religious part of the world. cuando yo lo vi la última vez, era un judío muy ortodoxo, con la barba, el sombrero, las ropas,
igual que cualquier judío ortodoxo de Brooklyn o cualquier otro lugar. He was a very strong Adventist elder. Él era un anciano muy poderoso en la iglesia, muy fuerte, muy creyente. Because he thought that the Jews don't know very well the Bible. Porque él pensaba que los judíos no conocían muy bien la He Biblia. thought that I will read Isaiah 53, Daniel 9, and then he will be convinced and he will come with me to the church. Él pensó, yo les voy a leer Isaías 53, Daniel 9, y después de eso los voy a convencer y van a venir conmigo a la iglesia. But I can tell you all these texts. Pero yo les puedo decir que todos estos The textos, rabbis have studied this text in their yeshivot. que en su escuela los rabís estudian estos textos, Because they know that Christianity will try to convert them. porque saben que los cristianos van a intentar convencerlos. Christianity will try to convert their members. Los cristianos van a intentar convertir a sus Then miembros. they have to study this text carefully in order to answer Christianity. Entonces tienen que estudiar ellos estos textos para contestar a los And cristianos. I can tell you, Y yo les puedo decir one day you will meet a Jew. que un día van a conocer a un judío You will start to be friends with him. y van a hacerse amigos. And then you will open the Bible Y entonces cuando abran la Biblia, and you will read Isaiah 53. capaz van a leer Isaías 53 And you will explain to him that this is the Messiah, y les van a explicar al judío que este es el Mesías, Jesus. Jesús. He will be very impressed. Él va a estar muy impresionado. Almost he will believe in you. He will believe you Como que si les creyeran. because it is evident that this text is very, very close to what Jesus has done. Porque este texto es muy cercano a lo que Jesús ha hecho. Jew will do. Pero, ¿qué va a hacer el judío? Yeah, he will go to his rabbi. Y sí, él va a ir a preguntarle a su He will rabí. go to his rabbi. Él va a ir con su rabí. And then the rabbi will explain the Jewish view of Isaiah 53. Y entonces el rabí le va a explicar a él la versión de ellos, su punto de vista de Isaías Then 53. who do you think this young man or lady will believe? Entonces, You or the rabbi? ¿Usted a quién cree que esta persona va a creer? ¿A ustedes o al rabino que él fue a consultar? Most of the time the rabbi. La mayoría del tiempo le va a creer al rabino. But you know, Pero ¿saben? when I started to study the Bible myself Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, with an Adventist, it's not working. ¿Podemos agarrar aquel? Pastor, ¿puede ser el rojo? this one is 1, 2, 3. Ah, yes. Okay. When I started to study the Bible with an Adventist, Cuando yo empecé a estudiar la Biblia con un adventista, this Adventist was not a pastor. este adventista no era pastor, He was not a very educated man. él no era un hombre muy educado, He was just an electrician él era un electricista who was just, how to say that, he was fixing elevators. Era un electricista, él estaba arreglando ascensores And he started to speak with me. y él empezó a hablar conmigo. And of course, I tried to know what the Jews and the rabbis say about the text he quote me. He wanted to know. No, I wanted to know. Ajá. When he presented me his text, I wanted to know what the Jews say about this text, what entonces- the rabbis say. Cuando yo empecé a hablar con él, yo quería saber qué es lo que los judíos, qué es lo que el rabino dice de estos textos. Because most of the texts he showed me, I didn't know them, even if I was reading my Bible. You didn't know. I didn't know this text. Porque él no conocía los textos de la Biblia. And when I received the explanation of the rabbi, Y cuando yo recibí la explicación del rabino, I believe yo creí this Adventist
electrician man Que este- more than the rabbi. Cuando yo hablé con el rabí, yo le creí más al hombre adventista que al rabino. Why? ¿Por qué? The great difference was friendship and love I received from this man. La gran diferencia fue la amistad y la compañía y el amor que yo recibí de este hombre. And that is very important. Y eso es muy importante. Because I am going to tell you this night why the Jews don't believe in Jesus. Porque yo les voy a explicar esta noche por qué los judíos no creen en Jesús. And you will discover that you have to be very, very good friends with Jews Y ustedes van a descubrir que ustedes tienen que ser muy buenos amigos de los judíos until they will have a great confidence in you. hasta que ellos tienen una gran confianza en ustedes. If you meet tomorrow a Jew and you start to tell him what the Bible says, Si ustedes mañana conocieran a un judío y ahí mismo le empiezan a decir lo que la Biblia dice, that will not have any weight for him eso no va a tener gran importancia para la persona, because he doesn't know you. porque él no te conoce. And here we understand how it is important to have a deep relationship with a Jew. Y es por eso que tenemos que entender lo importante que es tener una relación con Now, los when we judíos. go to this topic, why the Jews don't believe in Jesus, Entonces ahora cuando vamos a este tema, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? we can see that the Jews have a different kind of valid reason why not to believe in Jesus. Podemos ver que los judíos tienen un par de razones válidas por qué no creen en Jesús. They have some theological reasons from the Bible. Tienen razones teológicas de la I will Biblia. show you a few of them. Yo te voy a mostrar algunas de They esas. have some existential reason. Tienen algunas razones existenciales. The Jews have a very strong sense of Jewish identity. They know why they are Jews. Ellos tienen un sentido de identidad muy grande. Ellos saben por qué son judíos. And historical reason why they don't believe in Jesus. There are some reason in the history why not to Hay believe in razones Jesus. históricas que ellos tienen por qué no creer. And also for missiological reason. Y también por razones de misión. Don't think that only the Adventists are speaking about the mission. No piensen que solo nosotros los adventistas hablamos de misión. The Jews, they know that they have received a mission from God. Ellos, los judíos, saben que han recibido una misión de And Dios. for this missiological reason, they cannot accept Y Jesus. por esta razón de misión, ellos no pueden aceptar a Jesús. Let's go with the theological reason. Vamos con las razones teológicas. Because the Jews have studied the Bible. Porque los judíos estudian la Biblia. They know why they don't believe in Ellos Jesus. saben por qué no creer en In Jesús. fact, for them, they want to be faithful to the Bible. De hecho, para ellos están siendo y quieren ser fieles a la Biblia. That's why they are very sorry when one Jew become Christian. Es por eso que ellos realmente lamentan cuando un judío se convierte al cristianismo. And that's why they have organized some non-profit organization Y es por to eso fight missionaries, Christian missionaries. Que ellos tienen hasta organizaciones sin fines de lucro para pelear a los misioneros cristianos. And we were confronted to this organization in Israel when I was there. Y cuando yo estuve en Israel, fuimos confrontados por estas organizaciones. Especially the organization Yad Leachim. Especialmente la organización Yad Leachim, Yad, which means hand. que significa mano. Okay? On Achim, you have heard that Ach, Achot, Achim, the brothers. Y entonces recién escuchamos Okay? Then it is Ajot, a hand hermanos. for the brothers. Manos It is para a los hand to hermanos. help the brothers who are in perdition, who are not in salvation because they are becoming Muslim or Christians. Entonces, manos para ayudar a los hermanos que están cayendo en el cristianismo o en el Because you can be surprised, but in Israel there are some Jews who become Muslim.
Ustedes se sorprenderían que en Israel hay judíos que se convierten en musulmanes. And they try to fight also this kind of conversion. Y ellos tratan de pelear este tipo de conversiones. And one day they discover where was our church in Beersheba, Y un día ellos descubrieron a nuestra iglesia allá en Beersheba, the city of Abraham. la ciudad de Abraham. And then what they did, Y entonces, ¿qué hicieron? they took a picture of all our members. Tomaron fotos de todos nuestros miembros. I don't know how they did that, No sé cómo hicieron eso, but they did it. pero lo hicieron. And they publish a paper Entonces publicaron en un papel with a small picture of all our members con fotos de todos nuestros miembros and written down, y escrito abajo: be careful of these people, they are missionaries. tengan cuidado de esta gente, And son they misioneros. distributed that in all the city of Beersheba. Y entonces distribuyeron ese papel en toda la ciudad de Beersheba. And then the Sabbath, Y entonces el sábado they came in the street in front of our church. vinieron a la calle justo enfrente de la iglesia. And they were crying against us. Y entonces estaban ahí gritando contra nosotros. And we went to the police. Y nosotros fuimos con la policía. We say, look what they are doing to us. Le dijimos: miren lo que están haciendo con And nosotros. the police say, we cannot do anything. Y la policía dijo: no podemos hacer nada. There are freedom of speech in Israel. Hay libertad de expresión en As Israel. long as they don't touch you, Y mientras que no le toquen a usted, they can say whatever they want in the street. ellos pueden decir lo que quieran ahí en la calle. And our members didn't come anymore in the church Y nuestros miembros no vinieron más a la because they iglesia were afraid. porque estaban con miedo. Then we had to close the church Y entonces tuvimos que cerrar la to iglesia, find another building somewhere else encontrar otro edificio en otro lugar and to keep our building secret, y mantener nuestro edificio en secreto not to be fighted by these people. para que esta gente no nos confronte. Then Jews are very militant against missionaries, Christians who convert Jews, etc. Entonces los judíos son muy militantes en esto de combatir a los misioneros que convierten a otras Now, religiones. when we look at the theological reason why they don't believe in Jesus, Ahora, cuando miramos en las razones teológicas, they just say Jesus didn't fulfill what is written in the Bible about the Messiah. ellos dicen: Jesús no cumplió lo que la Biblia dice sobre el Mesías. And here we have a text, Y acá tenemos un texto, Jeremiah 23. Jeremías 23. It is said, behold, Dice así: He aquí, the day are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as a king and deal wisely. He and shall execute justice and righteousness in the land. y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell securely. En esos días Israel será salvo y Judá y habitará confiado. And this is the name by which he will be called. The Lord is our righteousness. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. It is clear here the Messiah, the branch of David, should be king among the Jews. Acá dice de que el Mesías debería ser rey sobre los judíos. Jesus was not king. Jesús no fue rey. And much more than that, Y mucho más que eso. I put in blue. Yo ahí puse en azul: In his days, Judah will be saved and Israel will dwell securely. en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Jesus came during the Roman Empire. Jesús vino mientras estaban los romanos allí. Israel was not securely in their countries.
Y los israelitas no estaban seguros en su país. After the coming of Jesus, Jerusalem was destroyed. Después de la venida de Jesús, cuando él vino a esta tierra, Jerusalén fue destruida. And the people of Israel has never been in peace since the coming of Jesus. Y desde que Jesús vino, la gente de Israel nunca ha estado en paz. Judah will be saved and Israel will dwell securely. Judá va a ser salvo e Israel habitará confiado. How can you say Jesus is a Messiah? ¿Cómo podemos decir que Jesús es el He Mesías? didn't fulfill the prophecy. Él no cumplió con esta profecía. Then more prophecy. Entonces vamos a ver otras profecías. He must be a great prophet like Moses. Él tiene que ser un gran profeta como Moisés. Of course, we compare Jesus with Moses. Nosotros comparamos a Jesús con Moisés. Jesus made a sermon on given law in the Sinai. Jesus in the mount of the Sermon of the Mount in Galilee, etc. Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte ahí en Galilea, But the Jews don't see that in this way. pero los judíos no lo ven de esta manera. Because Moses was accepted as a prophet by Israel. Porque Moisés sí era aceptado como un profeta en Israel. Even if few people were in conflict with Moses, the people of Israel have accepted Moses as a prophet. Aun si había razones personales de conflicto con Moisés, la gente de Israel lo And when aceptaba it is said, como un profeta. you will have a prophet like me, that it is a word of Moses, Y entonces cuando dice va a haber un profeta como Moisés, then that means he would be accepted by the people like Moses. sería que iba a ser aceptado por la gente como Moisés. But he was not accepted. Pero Jesús no fue aceptado. Another point very important also. Otro punto importante. The Bible says that the Messiah should be a descendant of King David. En la Biblia dice que el Mesías debería ser un descendiente del rey David. But Jesus is not a descendant of King David. Pero Jesús no es un descendiente del rey David. How can we say he's a Messiah? ¿Cómo podemos decir entonces que él es el In Mesías? the New Testament it is said Joseph is not his father. En el Nuevo Testamento dice que José no es el padre, It is God who is the father of Jesus, es Dios, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Then how can we say Jesus is a descendant of David? Y entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús es un descendiente de David? For the Jews, Jesus is not the descendant of David. Para los judíos, Jesús no es un descendiente del rey David. Okay, we say the genealogy of Matthew is a genealogy of Joseph, and the genealogy of Luke is a genealogy of Mary, and both of them are descendant of David. Bueno, nosotros decimos, en Mateo está la genealogía de José y también está la genealogía de María, But that is not said in the text. pero no lo dice en el texto. If you read Luke, Si leemos en Lucas, it is written está escrito that it is a genealogy of Joseph, not the genealogy of Mary. que es la genealogía de José, no de María. Yeah, of course. That is what is written in Luke. Claro, así está escrito en Lucas. Then how can we say Jesus is a son of David? Y entonces, ¿por qué Jesús es el descendiente del rey That is David? another very important question to solve before speaking with a rabbi or a Jew who knows the Bible. Este es un punto importante que tenemos que resolver antes de hablar con un judío o con un He rabí. must keep the Torah and teach others to keep the Torah. Él tiene que guardar la Torá, el Pentateuco, y enseñar a otros a guardarlo. What is the teaching of the disciples of Jesus today, Christians? What is the teaching of the disciples of Jesus today? Hoy en día, ¿cuál es la enseñanza de los discípulos de Jesús? They don't keep the Torah. Ellos no guardan la Torá, They don't keep the Ten Commandments. ellos no guardan los 10 They don't mandamientos, keep the Sabbath. no guardan el sábado. Then how can you say as Christian that Jesus is a Messiah? Entonces, como cristianos, ¿cómo pueden decir que Jesús es el Mesías? According to Ezekiel, the Messiah should build the temple. De acuerdo con Ezequiel, el Mesías debería construir el tercer templo. Even today, the Jews believe that one day it will be a temple, a new temple in Jerusalem.
Aún hoy en día los judíos piensan que va a haber un tercer templo en Jerusalén. And if you ask the Jews, when you will build the temple, Y si le preguntamos a los judíos dónde van a construir el templo, they will tell you, no, it is not us. We will not build the temple. It is the Messiah. When he will come, he will build the y temple. ellos dicen, no, nosotros no vamos a construir el templo, va a ser el Mesías cuando venga. But the temple was destroyed in Pero- the time of Jesus. Pero el templo fue destruido en el tiempo de Jesús. He must gather the exiles of Israel. Él debería juntar a los exiliados de Israel. Isaiah 43, 5 and 6. Ezequiel, Isaías, right? Yes. Isaías 43, 5 y 6. Israel has been more in diaspora after Jesus than before. Israel ha estado más en la diáspora, esparcido luego de Jesús que antes. He must spread the knowledge of God in the world, and in consequences will unify the world around the Torah. Él tiene que esparcir el conocimiento de Dios en el mundo y entonces va a haber una unificación del mundo. That we have not seen that. The world has been divided more than ever after Jesus. Y nosotros no vemos eso. El mundo ha estado más dividido que nunca después de Jesús. He must introduce an era of peace for the world, Él tiene que traer una era de paz en el with mundo, no death, no suffering, etc. sin sufrimiento, sin muerte. We have not seen that since nosotros- Jesus came. No estamos viendo eso luego de que Jesús vino. And the Jews say, if one of these texts is not fulfilled by the Messiah, then the man who pretend to be the Messiah is not the Messiah. Entonces los judíos dicen, si una de estas condiciones no se cumple, entonces el hombre que dice ser Mesías no es Mesías. Then you can see just with the theological reasons, Entonces podemos ver que solo con estas razones teológicas, the Jews have a lot of things to say to us. los judíos tienen muchas cosas para decirnos. And you can speak with the Jews about Isaiah 53. Y podemos hablar con los judíos sobre Isaías 53. The Jews will say to you, we know very well this text. Los judíos te van a decir, nosotros conocemos este texto muy bien. Nowhere in the text of Isaiah 53 En ningún lugar del texto it is written the word Messiah. está escrita la palabra Mesías. Then it is your interpretation to think that this man is a Messiah. Entonces tu interpretación que este texto habla del But Mesías, it is not written in the Bible. pero in no the dice en la text. Biblia, en el texto. Then they interpret as Israel. Entonces ellos lo interpretan como Israel. Israel is a servant of God who suffered. Israel es el sirviente de Dios que sufre. In Isaiah 42:43, God said to Israel, "You are my servant." En Isaías 42 y 43, Dios le dice a Israel, tú eres mi sirviente. Then they say Israel is a suffering servant. Entonces Israel es el sirviente que sufre. And if you go to Isaiah chapter 7, the virgin will be pregnant and will have a baby, Emmanuel, etc. Y entonces, por ejemplo, Isaías 7, bueno, la Virgen va a quedar encinta y va a dar un bebé, They etc. said, "You say virgin because you don't know Hebrew." Tú dices virgen porque no sabes el hebreo. Everyone knows that virgin in Hebrew is Betula. Todos saben que virgen en hebreo es Betulá. And the word used there is not Betula, is Alma. Y la palabra que tú usas no es Betulá, es alma. And Alma is used in Hebrew for young woman. Y alma en hebreo es usado para jóvenes de edad. And in Mujer addition, joven. they give you the historical context of this verse. Y además nos dan la razón histórica de este verso. Because this verse for every one of you is a Virgin Mary. Porque entonces cualquiera aquí es Virgen María. But you didn't study the text to know what is the context of the text. Pero no estudiaste el texto para conocer el contexto. Isaiah was speaking in front of the king and his wife. Isaías está hablando con el rey y su esposa. And Isaiah speaking to the king, Y él, mientras hablaba con el rey, he pointed to the wife of the king
apuntó, señaló a la esposa del And rey. he designates this lady Y entonces, as to have a baby, él and dijo- that would be the sign God has given to Israel. Que esa, la reina, la esposa, era quien iba a tener un bebé, y Then esa she sería la was señal. not a virgin because she was already married to the king. Entonces ella no era virgen porque ella estaba casada con el rey. And they said that is the local context of this text. Y entonces dicen, este es el contexto del verso. And many other arguments like that. Y hay muchos argumentos como ese. Then you understand to go to speak with Jews, Entonces van a entender que cuando vamos a hablar con un judío, you have to pray. hay que orar. You have to pray, and to pray. Tú tienes que orar y orar mucho. Because it is not your argument which will convince people. Porque no es tu argumento el que va a convencer a la gente. It is the Holy Spirit working in the heart of the people. Es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de la gente. Each one of us, Cada uno de nosotros, if we have accepted Jesus, si hemos aceptado a Jesús, coming from Adventist parents or other religions, that doesn't matter. no importa si nuestros padres eran adventistas o venimos de otra religión, It is because the Holy Spirit has worked in our heart. lo importante es que hemos llegado a este punto porque el Espíritu trabajó en nuestros corazones. And I can tell you, Y yo les puedo asegurar, it is not the doctrine which will convince the Jews to accept Jesus. no es la doctrina la que va a convencer a los judíos de aceptar a Jesús. The Jews don't care about doctrines. Los judíos no les importa la doctrina, The Jews care about the life. a ellos les importa la vida. If you say to the Jews, do you have a list of doctrine? What do you believe? Si nosotros le decimos a un judío, tenés una lista de las doctrinas en las que crees, They will not understand you. ellos no te van a entender. They don't know about what you are speaking. Ellos no saben qué es lo que querés decir con eso. For them, they have the Bible, they have the Talmud, that's all what they believe. Claro, That's ellos all. tienen el Talmud y todo aquello en lo que creen. And much more important of what they believe, it is how they live. Y más importante en lo que crees es en cómo vivís. When you meet a Jew and you start to say you are like the Jews, you keep the Sabbath, Cuando conoces a un judío y le empezás a decir que vos guardás el sábado, they will not ask you, do you believe in one God or three God? Do you believe of immortality of the soul or things? No, no, no. They don't care about that. en ese momento ellos no te van a preguntar, ¿y vos crees en un Dios o en tres? O, por ejemplo, ¿crees en la inmortalidad del alma? No, ellos no van a preguntar ese tipo de They will cosas. ask you, oh, how do you keep the Sabbath? Te van a preguntar, ¿cómo guardas el sábado? Oh, do you keep the feast? ¿Guardas las fiestas? Oh, do you eat cheese with meat? ¿Comes Do you eat queso con kosher carne? food? ¿Comes comida kosher? What is your life? That is what is important for Jews. ¿Cómo es tu vida? Eso es lo que es importante para ellos. That's why it is much more important to have this kind of relationship with Jews than to start to have a discussion about biblical text. Por eso es importante que tengamos una relación con los judíos y no que vayamos directo a discutir textos Biblical bíblicos. text will come, Los textos bíblicos van a llegar, but much later, pero mucho, mucho más después. when they will know you, Cuando ellos, una vez que te when conozcan, they will have confidence in you, cuando tengan confianza con vos, when they will know that they can trust you, cuando sepan que pueden tener esa confidencia en then you ustedes. can start to speak about this biblical Ahí text. podemos empezar a hablar de estos textos bíblicos. Now about the missiological reasons. Ahora vamos a hablar un poquito de las razones misiológicas de misión. Okay, we will come back after. No, come back before that to the existential reason. Vamos a primero hablar estas otras razones. Because as I said, the Jews have a very strong sense of their own identity as a Jews. Porque yo les dije que ellos tienen un sentido de identidad muy grande. And most of the Christian church Y la mayoría de la iglesia cristiana believe in replacement theology. creen en la teología que se reemplaza, que se renueva. That Reemplazo means- de la teología.
La teología del reemplazo. That means the church has replaced Israel as the people of God. Eso significa que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. That's why Es por eso, if you meet Jews, si se encuentran con un and judío, I had this testimony here with some people, y yo tengo este testimonio acá con alguna Jews gente, were coming to a congregation los judíos estaban viniendo a una congregación and they ask, what do you think about Israel, the y Jewish ellos people? preguntaron, ¿qué es lo que piensas de la gente de Israel, del What pueblo? your church say about the Jewish people? ¿Qué es lo que tu iglesia dice de los judíos? They wanted to know, Ellos querían saber, first, if this church is anti-Semitic or not, primero, si la iglesia es antisemítica o no, and if this church believe or teach replacement theology. y segundo, si esta iglesia enseña la teología del reemplazo. Because for the Jews it is clear, if you preach replacement theology, Porque para ellos es claro que si predicas esta teología, then you cannot be people of God. entonces tú no puedes ser un pueblo Because de you don't Dios. follow the Bible. Because? You don't follow the Bible. Froze. Follow. Porque tú no sigues a la Biblia. Israel is blessed forever. Israel Genesis chapter 12. Está bendecido por siempre en Génesis capítulo 12. Israel covenant, the pacto God has made with Israel, will never be removed according to Isaiah. Isaías dice que el pacto de Dios no va a ser revocado ni removido. And Israel will last until the end of time, until the end of the world. Y Jeremiah Israel 31. va a perdurar hasta el fin. Then if the Jews would accept to become Christian, Entonces, si un judío aceptara convertirse al cristianismo, you know what happened? ¿saben lo que pasa? The day I was baptized, El día que yo fui bautizado, I was in the door and the people came to greet me. yo estaba en la puerta Congratulations, congratulations, congratulations. y me vinieron a saludar todos. Felicitaciones, And felicitaciones, there was felicitaciones. a sister who Y came había to me. una hermana que vino a mí. Congratulations. Felicitaciones. You are not anymore a Jew. Ya no sos más un judío. You are a Christian. Ahora sos un cristiano. The first day of my baptism, El primer día de mi bautismo, if I knew that, si yo hubiera sabido eso, maybe I would not be baptized. quizás no me hubiera bautizado. I was not baptized not to be anymore a Jew. Yo no me bauticé para dejar de ser judío. I am a Jew. Yo soy judío. What do you want? ¿Qué quieres? Jesus is a Jew. Jesús fue judío. Jesus was never a Christian. Jesús nunca fue cristiano. Why do you want me not to be a Jew? Because I believe in the Jewish Messiah, ¿Por qué quieres que yo deje de ser judío si yo the creo en un Messiah of Mesías judío? Israel. What? The Messiah of El Israel. Mesías de Israel. And that is a big problem for the Jewish people. Y ese es un gran problema para la gente judía. Because when a Jew become Christian or Adventist, Porque cuando un judío se convierte a nuestra iglesia, he is lost Él for está the Jewish people. perdido para la gente judía. He start to marry a non-Jewish lady. Él quizás se case con una persona que no es judía, con una It is señorita. my case. Ese es mi caso. Then the children are not anymore Jewish. Entonces mis hijos ya no son más judíos. Because for the Jews, the mother count, not the father. Porque para los judíos quien cuenta es la madre, no el padre. Then if I am still a Jew for them, my children are not anymore a Jew. Así que si para ellos yo todavía soy judío, pero mis hijos ya no son judíos. Then if all the Jews convert to Adventism, what will happen? Entonces si los judíos se convirtieran al adventismo, ¿qué pasaría? The Jewish people will disappear. La gente judía, el pueblo judío, desaparecería. Do you think that is the will of God? ¿Ustedes les parece que esta sería la voluntad de Dios? No. Then why do you want to convert the Jews? No, bueno, ¿por qué queremos convertir a los judíos? That is a big question. Es una pregunta It importante. is an existential question. Es una pregunta existencial. And the Jews will put you in front of this question. Y los judíos se enfrentan con esta. That's why razón. today Por eso es que hoy the Jews believe los judíos creen the greatest
form of anti-Semitism today que la razón, que la forma más grande de antisemitismo is to convert the Jews. es la conversión de los judíos. Because an anti-Semite wants to kill the Jews. Porque los antisemitas quieren matar a los judíos. The anti-Semite would like to see the Jews to disappear from the earth. Los No anti- Jews, I will be very happy. Los That antisemitas is quieren ver anti-Semitic. desaparecer a los judíos. Así estarían felices ellos. But when we convert all the Jews, Pero si convertimos a todos los judíos, the result will be the same. pasaría lo mismo. Because there will be no more Jews on the earth. Porque no quedarían judíos en la tierra. And in fact, as Seventh-day Adventists, we have understood that. We have Y understood nosotros that. como adventistas hemos entendido esto. And we are facing this problem. Y nosotros enfrentamos este problema. We don't hide our eyes from this problem. Nosotros no escondemos nuestros ojos de este problema. Then how do we solve this problem? ¿Y cómo resolvemos esto? Renaldo Sequeira can tell you how. Renaldo Siqueira, you spoke or you will? No, it's theoretical. Theory. Él tiene teoría sobre esto. Because Renaldo Sequeira Porque el pastor was the first to understand that. fue el primero en entender esto. And he was the first, I think, in the world Y yo creo que él fue el primero en el mundo to start a Jewish Adventist congregation. en empezar una congregación adventista judía. Because the great rabbi of Sao Paulo Porque un rabino de Sao Paulo asked him this question one day. le preguntó esto un día. You are Christians. Ustedes son cristianos, You have churches. ustedes tienen iglesias. We are Jews. Nosotros somos judíos, We have synagogue. nosotros tenemos sinagogas. Why now do you open synagogue as a Christian? ¿Por qué ahora abrís una sinagoga como los cristianos? At the beginning we called that Adventist synagogue. En el comienzo le llamamos sinagogas adventistas. And I remember the answer of Renaldo Sequeira. Y me acuerdo de la respuesta del pastor. We have Jews among us, Tenemos judíos entre nosotros. and they are proud of their identity. Y ellos están orgullosos de su identidad. We don't want them to lose their Jewish identity, No queremos que ellos pierdan su identidad. because that is precious. That is from the Bible. Porque eso es precioso, eso es de la Biblia. Then we have opened congregation for them, Entonces abrimos congregaciones para ellos and they can worship in their own culture, y ellos pueden adorar en su propia cultura, keeping their own identity, manteniendo su identidad, but they believe in Jesus. pero creyendo en Jesús. We cannot stop a Jew who wants to believe in Jesus, No podemos detener a un judío que quiere creer en Jesús, but we believe it is good if he can keep his identity. pero nos parece bueno si él puede mantener su identidad. And the rabbi was satisfied. Y el rabino estaba contento. You understand? ¿Entiendes? The rabbis, the Jews will put this problem in front of you. Los rabinos van a poner este problema frente a ustedes. You will have to know how to answer that. Ustedes van a tener que saber cómo contestar a este tema. And Continuando, you can go to the next slide, please. Sorry, I am a little bit more time because we had the music and many lo things siento que estoy tomando at un the poco más de beginning, but tiempo por la música al I will comienzo, try not to be very long now. pero voy a intentar no tomar mucho más tiempo. We have historical reason. Tenemos razones históricas. Before it was missiology? Antes Oh, de eso yeah. estaban las misiones. Okay. Yes, missiology, that means the Jews are aware they have a mission to do on this earth. Esto dice que los judíos tienen una misión aquí en la tierra. Israel will be a blessing for all the nations. Israel va a ser una bendición para todas las naciones. If Israel doesn't exist anymore, Si Israel no toma esto ya, it is a problem. es un problema. Israel is a kingdom of priests. Israel es un reino de sacerdotes. That means Israel is praying for the world. Esto significa que Israel está orando por el mundo. Do you know that Israel is praying for you?
Saben que Israel está orando por ustedes. Do you know that the Jews here in Argentina pray for the government of Argentina? Saben que los judíos acá oran por el gobierno de Argentina. Do you know that in the Jewish tradition, Saben que en la tradición judía the Jews have a very special meaning for the number 70. saben que los judíos tienen un significado muy especial para el número 70. 70 is the number of the nation in the world. 70 es el número de la nación en el mundo. It is a symbolic number Es un número simbólico which represents all the world. que representa a todo el mundo. And when the temple was in Jerusalem, Y cuando el templo estaba ahí en Jerusalén, on the feast of Sukkot, en la fiesta de Sukkot, the Jews offered 70 sacrifices los judíos ofrecían 70 sacrificios, for each nation of the world. por uno por cada nación del mundo. And the Jews say, the Jewish tradition say, if the world would know what happened in the temple, they would send all their army to defend the temple. Y ellos en su tradición dicen, si las naciones del mundo supieran lo que pasa en el templo, enviarían a sus ejércitos a proteger el templo. Because they are a kingdom of priests. Ellos son un reino de sacerdotes And they are praying God for the nations. y están orando por las naciones. And Israel has to be a light for the nations. Israel tiene que ser una luz para las If naciones. Israel disappear, who will be this light? Si ellos desaparecen, ¿quién va a ser la luz? Israel will gather the Gentiles in Jerusalem to worship the true God. Israel va a juntar a los gentiles en Jerusalén para adorar al verdadero Dios. And you know this text where it is written, 10 Gentiles will come and will take the robe of one Jew and will tell him, teach us the true God. Y hay un texto que dice que van a venir muchos y van a agarrar de las ropas y van a decir, enséñanos del verdadero Dios. The Jews are very aware about their mission in this world. Ellos están muy conscientes de su misión en este mundo. Now, historical reason. Ahora, razones históricas. The Jews cannot believe in Jesus because of what the church has done during the history. Ellos no pueden creer en Jesús por lo que la iglesia ha hecho en la historia, a lo largo de The la historia. first church was a Jewish church La until primera the iglesia- destruction of Jerusalem. Estaba en Jerusalén y era una iglesia judía. Between the destruction of Jerusalem, the first war between Jews and Rome, and the second war, which was in 135, Entre medio de la primera y la segunda guerra entre los judíos y los romanos, que fue ahí entre the esos church was años, half Jewish, half Gentile. en ese momento la iglesia era mitad judía y mitad gentiles. But after 135, Pero- the church was much more Gentile than Jewish. Luego de el año 135 la iglesia era mucho más gentil, o sea, And compuesta por gente the gentil que church por started judíos. to reject her Jewish origin. Y allí la iglesia empezó a rechazar su origen judío. It was in the second century, in the year 150, 160, that Marcion, Allá en el año 160, Maxiam, 150, 160, 150. entre el año 150 y 160, Yeah, there was a theologian, a Christian theologian, esta persona era un teólogo cristiano, Marcion, Marción, como él lo está Marción. pronunciando, who said that the God of the Old Testament is not the God of the New Testament. él dijo que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. The God of the Old Testament is a bad God, a God of war. The God of the New Testament is a love God. Él dijo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de Then amor. the Old Testament is not anymore our Bible. Our Bible is the New Testament. Entonces nuestra Biblia ya no es más el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento. Then Israel is not anymore the people of God. The church is the people of Entonces Israel no es más el pueblo de Dios, sino que la iglesia ahora God. es. Then Sunday is a day of rest, not anymore the Sabbath.
Entonces el domingo también es el día de descanso ahora, no más el sábado. and many things like that. Y muchas cosas por el estilo. Marcion was not accepted by the church at that time. Marción no era aceptado por la iglesia en aquel momento. He was excommunicated. Lo excomulgaron, But the disciples of Marcion, after his death, pero los discípulos de esta continued to persona preach the message of Marcion. continuaron predicando su mensaje. And the message of Marcion has victory in the 4th century. Y entonces en el siglo IV este mensaje obtiene una victoria. That's why the church decided the Old Testament is not anymore valid. Por eso es que la iglesia dijo que el Antiguo Testamento no es más válido, Is old. es viejo. What we have to read is the New Testament, not the Old Testament. Tenemos que leer el Nuevo Testamento, no el Then Antiguo. we have to keep the Sunday, not anymore the Shabbat. Así que tenemos que guardar el domingo, no más el sábado. And they have invented the concept of spiritual Israel, which is not from the Bible. Y entonces ellos crearon el concepto de Israel espiritual que no está en la Biblia. Spiritual Israel, that means the other Israel is not spiritual. El concepto dice que el Israel espiritual no es el Israel antiguo, No, the other Israel is not spiritual. que el otro Israel, el pueblo, no es espiritual, Is a carnal. es carnal, Yeah. Charnel. You say carnal? material, carnal. Flesh. And from that time, anti-Semitism was stronger and stronger. Y desde aquel tiempo el antisemitismo ha crecido y se ha hecho más fuerte. But Saint Augustine, San Agustín yeah, invented a new concept. inventó un nuevo concepto. He said the Jewish people Él dijo que la gente judía is a witness people. son testigos. We have to keep them alive. Tenemos que mantenerlos vivos. Don't kill the Jews, No los maten, but keep them as like a slave. Keep them as low as you can, Pero- because they have killed Jesus. pero mantenerlos tan bajo como puedas, porque ellos mataron a Jesús. And that was invented by Saint Augustine. Y San Agustín inventó eso. And then supersessionism became official in the church. Entonces supersesionismo entró en la iglesia. Conversion by force. Conversión por la fuerza. How many of your ancestors ¿Cuántos de sus antepasados were converted by force in Spain, in Portugal, etc.? han sido convertidos por la fuerza, por ejemplo, en España o Portugal? Crusades. Las cruzadas. When the Pope blessed the army for the Crusaders, he Por blessed ejemplo, the army. en las cruzadas, el Papa que And it bendecía al was ejército. okay in all the way from Europe to Jerusalem. Y no había If you- ningún problema desde If you Europa a can kill Jerusalén. Jews or Muslim, it is okay. Si puedes matar a judíos o musulmanes, You está will todo go bien. to the paradise. Vas a ir al paraíso. Exactly the same concept of the Muslim today. Exactamente el mismo concepto que los musulmanes hoy. If you kill people, you will have 70 virgin in heaven. Si matas, puede ser que tengas a un infiel, tendrás 70 vírgenes en el paraíso. That is the Muslim concept. Ese es el concepto de los musulmanes. For the Christian during the Crusaders to win paradise by killing the Jews and Muslim in Jerusalem. Para los cruzados era matar judíos para How llegar al many paraíso. pogroms, persecution and inquisition. También la Inquisición y persecuciones. And I have here some example. We cannot go. You know, I took only from the 12th century. Acá tenemos un par de ejemplos But que no puedo Go mencionar todos, go to Google pero si vamos a Google and just put on Google persecution of the Jews. y si ahí ponemos persecución de los judíos, You will see a long list of persecution of the Jews who were expelled from many countries. And maybe the most famous, you know, here is 1492, when Isabel the Catholic and Ferdinand decided to expel all the Jews. bueno, si From vemos Spain. ahí
hay muchas historias, mencionan muchas persecuciones o muchas expulsiones. La más famosa es en 1492 cuando la reina de España expulsa a los judíos de España. Then because of that, the first Jews who have emigrated to the New World, and especially in Brazil, Recife, followed the boat of Christopher Columbus because they were persecuted in Spain and in Portugal. Es por eso que, por ejemplo, en la ciudad de Recife, en Brasil, hay muchos judíos que escaparon de aquel momento porque estaban siendo perseguidos en España y en Portugal. And in 1496, En 1496, the Jews were expelled from Portugal, los judíos fueron expulsados de Portugal and many came here in the New World. y muchos vinieron acá al We Nuevo can Mundo. add a lot of this. Podemos agregar mucho a estas Because listas. of this persecution by the Christian church. Porque por estas persecuciones de la iglesia cristiana a los judíos, And the Protestant has not been better than the Catholic. I am sorry. ojo, los protestantes no han sido mejores que los católicos. The Holocaust was done by a Protestant country, Germany. ¿The what? Holocaust. El holocausto fue hecho por los protestantes en Alemania. Yeah, then don't say that the Protestant are better than the Catholic. Entonces no podemos decir que los protestantes son mejores que los Okay? católicos. Nobody is better than anyone else. Entonces nadie es mejor que otro. Raise now an army of Seventh-day Adventists. Give them weapon, and you will see what they will do to their enemies. Si les diéramos armas a los adventistas, habría que imaginar lo que harían con sus enemigos. Don't think you are better than anyone else. No piensen que somos mejores que otros. I have seen that everywhere. Yo he visto eso en todos lados. I know what the French have done in Vietnam, in Algeria, and last year in Central Africa, where many Africans were raped by the French soldiers. Yo sé lo que ha pasado con los franceses, por ejemplo, en Vietnam, en otros países, especialmente el año pasado en África Central, que muchos soldados franceses violaban a mujeres. And now they are arrested by the UN and they will go to the court. Y ahora estos soldados están siendo arrestados por la ONU y We están are yendo a all juicio. human beings. Todos somos seres humanos. If I give you the power, Si yo te you doy el will poder, change completely. You will not be the same man. si yo te doy poder, vas a cambiar y no serás la misma persona. Okay? Then that's why we cannot say it is not me or it is another church, etc. We are all the same. Es por eso no puedo decir yo fui o no soy o es aquellos. No, porque somos Okay? todos iguales. Then the Jews see what the Christian church has done during the history. Entonces los judíos ven lo que la iglesia cristiana hizo con ellos a lo largo de la And they say, historia. how can we believe that this Jesus is the Messiah when we see what he produced as a church? Entonces dicen, ¿cómo podemos creer que Jesús es el Mesías cuando el producto de sus enseñanzas, la iglesia, nos ha hecho esto? That's why it is very important. Es por eso es muy importante, If you want to make reconciliation si quieren hacer una reconciliación between the Jews and Jesus, entre los judíos y Jesús, to reconcile first the Jews with the church. hay que reconciliar primero entonces los judíos con la iglesia. If we don't reconcile the church with the Jews with the church and the church with the Jews, they will never believe in Jesus. Si no los reconciliamos entre ellos, los judíos y la iglesia, ellos nunca van a creer en Jesús. Renaldo Sequeira said to us, according to Isaiah 40, we are the John the Baptist of the end of time. El pastor nos ha dicho que de acuerdo a Isaías, nosotros somos el Juan el Bautista del fin de los tiempos. Isaiah 40, you remember, comfort, comfort my people. Isaías 40, consolad, consolad a mi pueblo. But I would like to add another idea. Pero quiero agregar otra idea, Because we are the John the Baptist of the end of time, porque somos el Juan el Bautista del fin de los tiempos. we are also the Elijah of the end of time. Elias. También somos Elías. And do you remember the mission of Elijah? ¿Ustedes recuerdan la misión de Elías? What is the mission of Elijah? ¿Cuál es la misión?
to turn the heart of the father to their children and the heart of the children to their father. And I am sure you have read the book of Jacques Ducan and some other article where that is explained. The fathers are our spiritual fathers. Entonces, bueno, la idea, la misión de Elías era reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. And I am sure you have read Y the estoy book seguro of que Jacques ustedes Ducan, han leído de the este autor, mystery of Israel, El misterio de Israel, and he explained very well in this book y él explica muy bien en su libro, that Israel are our ancestors, spiritual ancestors. Israel son nuestros ancestros espirituales. We are the spiritual children of Israel. Nosotros somos los hijos espirituales de To Israel. turn the heart of the father to their children is in fact to work for reconciliation between the father and the children, between Israel and the church. De retornar el corazón del padre al hijo sería hoy en día reconciliar el pueblo judío con la iglesia. That has to be done before the second coming. Eso tiene que ser hecho antes de la segunda venida. Do you see that right now? ¿Ustedes ven eso ahora mismo? No. Probablemente Then- no. I will be a wrong Adventist now, Entonces yo sería un adventista erróneo ahora, because I can tell you this night porque yo les puedo asegurar esta noche, you can sleep very well, ustedes pueden dormir muy bien, because Jesus is not coming this night. porque Jesús no va a volver esta noche. We say Jesus is coming very soon. Nosotros decimos Jesús está volviendo pronto. I say to you, Jesus is not coming soon, Yo les digo que no está volviendo tan pronto, because we have not done our mission to the Jewish people. porque nosotros no hemos hecho nuestra misión para con el pueblo Some judío. quotation have been read during this weekend from Ellen White. Algunos versos y cuotas de Elena de White han sido leídos este fin de Ellen semana. White is very clear on that. Y Elena de White es muy clara en esto. We have to preach the gospel to the Jews, Tenemos que predicar el evangelio a los judíos, and there is a small sentence. y hay una frase muy cortita. And then we will see the salvation of God. Y entonces vamos a ver la salvación de Dios. As long as the church don't take seriously this ministry, we will not see the salvation of God. Y mientras la iglesia no se tome en serio este ministerio, no vamos a ver la salvación de Paul Dios. was very convinced Jesus will come during his life. Paul. Paul, estaba muy convencido que Jesús iba a venir en su tiempo. 2000 years after, Jesus is not yet here. Y ahora, 2000 años después, Jesús todavía no ha vuelto. Our pioneer were completely sure Jesus was coming in 1844. He didn't come. They were sure he will come very soon. It was the leitmotif of the Adventist Church. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. It has been 160 years and Jesus is not yet here. Nuestros pioneros en 1844 están muy convencidos que Jesús estaba volviendo. Jesús vuelve, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Pero ahora, 160 años después, todavía no ha vuelto. I can tell you, Yo les we puedo asegurar, can experiment exactly the same experience of Paul. nosotros if estamos we don't experimentando la misma experiencia que Pablo. If we don't do our mission towards the Jews, Jesus will not come back soon. Si nosotros no cumplimos nuestra misión para con los judíos, Jesús no va a volver pronto. I would like Jesus to come. A mí me encantaría que Jesús volviera. I was baptized Adventist because I believe Jesus is coming soon. Yo me bauticé como adventista porque yo creía que Jesús está volviendo. It was 41 years ago. Eso fue hace 41 años. I cannot imagine I was baptized 40 years ago. Yo no puedo creer que hace 40 años me And bauticé I am still here. y que todavía estoy acá. I thought in 10 years we will be in heaven. Yo pensé, en 10 años vamos a estar en el And cielo, we are still here. pero estamos acá todavía. The oldest among us can think the same thing. They were baptized 50, 60 years ago, thinking Jesus is coming soon, and they are still here. Quizás aquellos más ancianos entre nosotros piensan igual. Me bauticé hace 50, 60 años, pero todavía estamos aquí. It is very important to share this mission
with other Adventists, Es muy importante compartir esta misión con otros adventistas, because that is a crucial mission for the end of the Seventh-day Adventist Church. porque esta es una misión crucial para los adventistas del séptimo día. If we want Jesus to come back, then preach the gospel to the Jews. Si queremos que Jesús vuelva, tenemos que predicar el evangelio a los judíos. Amén. Amén.